Buenos días, hermanos, buenos días. Buen día. Gracias a Dios estamos aquí. Y voy a pedirles si nos ponemos de pie y nuestros hermanos que están ahí en casa, con la bendición del calorcito hogareño. Aquí también estamos muy bendecidos, a pesar de que está haciendo un poquito de frío, pero por la gracia del Señor aquí estamos y vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio dominical. Hoy, domingo, 8:30 de la mañana. Iniciamos con este estudio. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu providencia, Señor, magnífica, maravillosa, sublime, Señor, que das a cada uno de nosotros, cumpliendo tus promesas, Señor, que no solamente nos darías la vida eterna a través de tu Hijo, sino también todas las promesas, Señor, que conlleva la salvación, Señor. Por eso estamos profundamente agradecidos, llenos de gozo, con un calor espiritual en nuestro corazón, Señor, que impacta, Señor, a nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta congregación, Señor. No somos perfectos, pero tu palabra es perfecta, Señor, y es la esperanza que tenemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo por este tiempo, por este estudio. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos recibir la enseñanza y a través de la doctrina bíblica, Señor, tener esa unidad para la edificación, Señor, del cuerpo de Cristo, la edificación de esta congregación, palabra abundante, que por tu gracia, Señor, ha nacido, que por tu gracia está en el hueco de tu mano, Señor, y en eso confiamos, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, por los que vienen en camino, Señor, que vengan pronto con certeza, con libertad, con seguridad. Y gracias por la vida de nuestros amados hermanos que están en casa. Te pedimos, Señor, que sigas perfeccionando el corazón de esta iglesia para gloria y honra tuya. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, nos sentamos, hermanos. Buen día, buen día, buen día. Bien, pues pasamos un buen número de semanas estudiando la confesión de fe y seguimos estudiando la confesión de fe de esta iglesia de palabra abundante y lo he dicho y lo seguiré diciendo que es necesaria esa confesión de fe para que podamos nosotros tener esa unidad doctrinal. Nada se puede edificar cuando hay división doctrinal dentro de una iglesia. Nada se puede edificar cuando hay hermanos que no están conformes con la doctrina, no están de acuerdo con la doctrina. Y es necesario que tengamos esa unidad doctrinal y algo que yo les he hecho ver que no es algo que nosotros inventamos. Desgraciadamente, y lo hemos visto, hay iglesias donde en lugar de una confesión doctrinal no tienen eso basado en la palabra de Dios, sino tienen toda una serie de políticas y normas humanas que regulan a la iglesia. Y en políticas y normas humanas, hermanos, pues no vamos a estar en unidad porque cada quien en políticas y normas humanas piensa lo que quiere. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios y buscamos la unidad a través de la palabra de Dios, definitivamente si somos responsables, si estudiamos la palabra de Dios, si el Espíritu Santo mora en nosotros, si somos salvos y amamos la palabra de Dios y respetamos la palabra de Dios y no alteramos la palabra de Dios, vamos a encontrar unidad doctrinal. Hablaba el jueves terminando el estudio con unas hermanitas que se están integrando en la congregación, tienen más o menos como un mes y medio de que están con nosotros y les decía lo importante de poder encontrar de la palabra de Dios el significado original de cada texto, lo que dijo el autor original al auditorio original, lo que dice en sí ese pasaje, que es en sí un significado único. La palabra de Dios tiene una sola interpretación, eso es lo que nosotros creemos. Y ahí una iglesia tiene que llegar todos en la iglesia, en palabra abundante, tenemos que llegar a esa misma interpretación, tenemos que extraer lo que dice realmente el texto, el significado del texto, pero de ahí va a haber diversidad de aplicaciones personales. Pero la palabra de Dios tiene una sola interpretación y es lo que tenemos que encontrar. Si nosotros vamos a eso y nos enfocamos en eso y la confesión doctrinal que tenemos es la interpretación correcta
de la palabra de Dios. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos en el Espíritu, eso es lo que nosotros entendemos y respetamos de la palabra de Dios. Definitivamente, si todos vamos en ese mismo sentir, vamos a tener unidad doctrinal. Y pasamos por toda la confesión de fe, de palabra abundante. Realmente hicimos un estudio de teología sistemática en estos días, jueves y domingo, pero hoy vamos a entrar a los distintivos de palabra abundante. ¿Y qué son los distintivos? Pues la palabra misma lo dice, son los conceptos que nos hacen distintos a otras congregaciones. Son conceptos que nosotros encontramos en la palabra de Dios. No por ser distintivos dejan de ser palabra de Dios, y es lo que hemos encontrado. Mas, sin embargo, en algunas otras congregaciones que podríamos decir que son cristianas, pero en nuestra concepción no han encontrado realmente el significado verdadero de la palabra de Dios, tienen normas, actividades distintas a las que nosotros tenemos y las que vamos a estudiar. Por ejemplo, hay congregaciones cristianas que de una forma inmadura y interpretando mal la palabra de Dios, dice que las mujeres pueden ser pastoras. Ahora, ¿dejan de ser congregaciones cristianas esos lugares? No, no dejan de serlo. Mas, sin embargo, tienen un gran problema doctrinal. Y los problemas doctrinales van a generar grandes problemas estructurales en la congregación. Cuando no hay una correcta interpretación de la palabra de Dios, va a haber serios problemas. Hay iglesias que dicen que hablan en lenguas, incluso dicen que si una persona no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo, no tiene el don del Espíritu Santo. Incluso dicen que para ser salvo hay que hablar en lenguas. Y eso también es una alteración de la palabra de Dios. Si hay iglesias donde hablan en lenguas y dejan de ser cristianas, la realidad es que no. Mas, sin embargo, toda esa serie de fallas doctrinales acerca del liderazgo de la iglesia, acerca de los dones espirituales, acerca del gobierno de la iglesia, si todo eso se conjunta, pues hay un gran riesgo de que esa iglesia no sea cristiana. Nosotros tenemos distintivos, somos distintos en esos aspectos, tenemos posturas doctrinales distintas en relación a esas posturas, mas sin embargo no estamos nosotros para atacar a ese tipo de iglesias. Quiero ser bien claro con esto, hermanos. La iglesia cristiana nunca Cristo la fundó, nunca Cristo la edificó y la sigue edificando para su gloria, para atacar a las personas, para atacar a otras denominaciones, para atacar a otras iglesias. No, la iglesia cristiana está para defender la palabra de Dios. Esa es nuestra postura. Tenemos que defender la palabra de Dios, pero no tenemos que atacar a nadie. Si alguien se dedica a atacar, a burlarse, a menospreciar a otra congregación, definitivamente no es una actitud cristiana, es una actitud pecaminosa que se tiene que arrepentir. Cuando nosotros hemos hablado de otras congregaciones y a veces es forzado, por ejemplo, en una predicación cuando encontramos en un pasaje bíblico que el Señor Jesucristo señaló, por ejemplo, la falsa doctrina, la falsa postura de los escribas y fariseos, el mismo texto nos lleva a que nosotros hoy señalemos eso en otras iglesias, en otras congregaciones, en sectas, en falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles. Tenemos que señalarlo. En una ocasión un hermano me decía que por qué lo hacía, por qué ataca a otras, por qué lo hace. Y la realidad es de que no puede uno ser más bueno que Jesucristo. Si el Señor Jesucristo lo hizo y nos lo puso como ejemplo, nosotros también lo tenemos que hacer. No podemos ser gente despiadada que vea a las personas en un error doctrinal, en una falsa postura y que nosotros no se los hagamos saber. Ahora, hay una diferencia muy grande entre defender y atacar. Si atacamos, estamos mal. Si defendemos, estamos bien, porque es lo que hicieron los apóstoles, es lo que hizo el mismo Señor Jesucristo, es lo que hicieron los profetas del Antiguo
del Antiguo Testamento. Tenemos que defender la palabra de Dios, pero no tenemos que atacar a las personas, a las denominaciones, aunque sean distintas a nosotros tenemos que respetarlo. Entonces, tenemos distintivos, hermanos, y los invito y lo siguen haciendo, y me da mucho gusto porque muchos hermanos de la congregación están entendidos que estamos estudiando nuestra confesión de fe. Buenos días, hermana, buenos días. Nuestra confesión de fe, y esto es muy importante. Yo ayer estaba aquí orando y haciendo algunas actividades, pero estaba yo muy entusiasmado porque veo gran claridad en esto que estamos haciendo. La confesión de fe, los distintivos, al terminar eso, la membresía nos va a dar mucha unidad y nos va a permitir ahora avanzar en cosas que son también importantes, como servir, como evangelizar, como llegar por medio del Evangelio a otras personas, estructurarnos de una mejor manera, que cada quien tenga su lugar dentro de la iglesia conforme a los dones y talentos que Dios le ha dado. Vamos a organizarnos de una forma hermosa. Muchas veces me dicen que por qué no somos tan organizados como otras congregaciones o como la congregación donde estábamos. Pero hermanos, sin fundamento doctrinal, cualquier organización se cae. Cualquier organización se cae. Primero necesitamos fundamentos, cimientos para después edificar. Pero desafortunadamente hay otras iglesias donde para ellos lo más importante es edificar, trabajar, activismo, pero no les interesa la palabra de Dios ni el fundamento doctrinal. Nosotros no podemos cometer ese error. Y hemos estado ya 3 años echando, ¿cómo se llama? Los cimientos, y ha sido difícil, ¿no? Y de repente levantamos algo y se nos cae, ¡pum! De repente, hay gente bien escandalosa que dice, la iglesia se nos está destruyendo, se nos fueron los pilares, que quién sabe qué tanto. No, por favor, no tengamos esa actitud. Lo que tenemos que ver es que está la palabra. Eso es lo más importante. Y si la palabra, hermanos, sigue siendo el fundamento de esta congregación, créanme, hermanos, y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a edificar en buenos cimientos. Tengamos entonces esa paciencia, pero también esa perseverancia en el estudio. Entonces tenemos distintivos que nos hacen distintos a otras iglesias. Hay otras iglesias que tienen distintas posturas. ¿Dejan de ser cristianas esas iglesias por estas posturas? No. Mas sin embargo, creemos que lo que nosotros tenemos como posturas o distintivos en palabra abundante están basados en la palabra de Dios. Y no podemos nosotros tergiversar la palabra de Dios. Mira, gracias a Dios ya le está saliendo ahí el solecito poquito a poquito. Ahí, vénganse para acá para que les pegue el solecito de este lado, ¿no? Pero bueno, si tú ya descargaste la confesión de fe de palabra abundante, creemos que la Iglesia Cristiana Palabra Abundante, en esta sección de distintivos, tiene la autonomía para gobernar sus propios asuntos internos sin la intervención de ninguna autoridad y control externo. Estamos hablando del gobierno de la iglesia. ¿Cómo se gobierna la iglesia? ¿Cómo es que se gobierna Palabra Abundante? Obviamente conforme a la palabra de Dios. Pero creemos que en Palabra Abundante, hermanos, en esta congregación tenemos autonomía para gobernar sus propios asuntos. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que ninguna iglesia, ninguna asociación, ninguna persona externa a la congregación tiene autoridad sobre esta iglesia para dirigir los asuntos internos de esta congregación. Si alguien se fue de esta congregación, ya no tiene ninguna influencia en esta iglesia. Y es lo que debemos de entender. No tiene nada que diga lo que diga, que diga lo que digan los demás, ¿no? Como dice. No tienen ninguna autoridad porque ya no son parte de esta congregación. Otra congregación, no, miren, por ejemplo, me han dicho, y es importante aclararlo, que si nosotros tenemos la cobertura de Grace Community Church
o de John MacArthur, o de Luis Contreras, o de Toño Ortega, gente sumamente amada y que estamos agradecidos con el Señor por haber conocido a esos amados hermanos, que seguimos en ellos, que estamos en el seminario, continuamos si Dios nos lo permite, pero no tenemos ninguna cobertura de ellos, ni ellos tienen ninguna influencia sobre la congregación. Ellos no toman las decisiones en la congregación, ellos no ven asuntos internos de la congregación, somos totalmente independientes. Eso mismo es lo que enseñan ellos, pero sobre todo es lo que enseña la palabra de Dios. Te voy a pedir que vayamos a Tito 1:5. Y fíjate lo que le dice Pablo a este discípulo potente llamado Tito, este pastor. En Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Este es el motivo por el cual Pablo deja a Tito en las islas de Creta, para poder establecer a la iglesia. Y fíjate lo que dice. Dice, y establecieses ancianos, ¿qué dice? En cada ciudad. Ajá. No está diciendo tú gobierna a todos. Tú como pastor que vas a ser el que va tiene esa comisión apostólica de corregir lo deficiente dentro de las iglesias en la isla de Creta. Pablo no le dice tú vas a gobernarlos a todos, sino que levanta ancianos. Y recuerda una cosa, ancianos se refiere a autoridad en cada ciudad. ¿Te fijas? No está diciendo levanta un grupo de ancianos, 3 y esos que gobiernen toda la isla. No, está diciendo que sean independientes en autoridad cada uno. Obviamente, entendiendo que la cabeza de todos ellos es Cristo. Ajá. Entonces, esto nos deja ver, hermanos, que la iglesia debe de ser independiente. Palabra abundante es independiente. Nosotros no le damos ofrenda a otras iglesias, nosotros no le damos cuentas a otras iglesias, nosotros somos responsables delante del Señor del gobierno de esta iglesia. Entonces, bajo ese mismo rubro, nosotros no tenemos ninguna denominación. No somos bautistas, aunque amamos a los bautistas. No somos presbiterianos, que tienen esa forma de gobierno, aunque amamos a los hermanos presbiterianos. No somos metodistas, ni tenemos ese rígido sistema de organización que fundó John Wesley. No lo tenemos porque no somos metodistas, no somos bautistas, no somos presbiterianos. Gracias a Dios no somos testigos de Jehová, porque eso no es una iglesia cristiana. No somos mormones, porque eso tampoco es una iglesia cristiana. Y no somos, gracias a Dios, carismáticos, porque el Señor nos sacó de ahí. No somos católicos romanos, somos una iglesia cristiana bíblica. Si te preguntan ¿qué denominación tiene palabra abundante? Somos una iglesia cristiana bíblica. Cristiana porque es la iglesia de Cristo. Bíblica porque simple y sencillamente vivimos conforme a las enseñanzas de la palabra de Dios. En una ocasión un hermano también, en este caminar que hemos tenido a veces tan difícil, un hermano presionaba mucho para que la confesión de fe pusiéramos que somos una iglesia reformada. Palabra abundante es una iglesia reformada. Y la realidad, hermanos, es de que ni siquiera somos eso. Aunque creemos en la reforma y valoramos todo lo que pasó en la reforma, nosotros no somos una iglesia reformada, porque entonces eso parecería que estamos cayendo en una denominación. No, somos simple y sencillamente una iglesia cristiana que creemos en las confesiones de fe que surgieron de la reforma. Eso es muy importante porque ya no está el hermanito en la congregación, pero si yo le preguntara, oye, ¿qué es realmente una iglesia reformada? Pues diría, no, pues porque creemos en Lutero y en las 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Inglaterra, en Alemania. Entonces, no, realmente lo que nosotros creemos es en las confesiones de fe que salieron
de la Reforma. Salieron muchas confesiones de fe, entre ellas la de Westminster, que en algún momento podríamos estudiar. Entonces, Palabra Abundante es una iglesia totalmente independiente, hermanos. Tenemos nuestra responsabilidad. El pastor, los pastores que vengan, ellos asumirán una responsabilidad delante de Cristo y no podríamos ir a decirle, ¿sabes qué? Pues es culpa de aquel o de aquella congregación. No, es más, entendiendo esa situación que no tenemos dominio en otras iglesias, no nos podemos meter en otras iglesias. Podemos señalar algo que está mal por amor a ellos, pero de ahí a meternos, a influenciar en ellos, en pedirles cuentas y todo ese tipo de cosas, la palabra de Dios no enseña eso. Entonces, creemos que la iglesia cristiana Palabra Abundante tiene la autonomía para gobernar sus propios asuntos internos sin la intervención de ninguna autoridad y control externo. Obviamente estamos hablando incluso del gobierno, ¿no? Respetamos lo que dicen las autoridades, hemos tratado de ser lo más respetuosos, entendiendo también que la iglesia es autónoma de todo gobierno humano. Hemos guardado la distancia en estos aspectos de la contingencia que tenemos. Hemos estado siendo de alguna forma obedientes a lo que nos dice, pero no pueden gobernar a la congregación. Que ese creo que fue el problema que hubo en la iglesia con John MacArthur allá en Estados Unidos, donde el gobierno ya se quería meter en los asuntos de la iglesia. El gobierno ya quería hacer a un lado a los pastores y poner una persona del gobierno de California ahí dentro de la congregación para tomar decisiones. Y eso, hermanos, no es posible. Eso no es posible. No puede venir una persona del gobierno a controlar los asuntos de la iglesia. La iglesia tiene que controlar sus propios asuntos a través de ese gobierno que Cristo ha instituido, a través de los pastores y los diáconos. A través de esa estructura de gobierno es como se gobiernan las cosas de la iglesia. No se puede meter una asociación, no se puede meter el gobierno en los asuntos de la iglesia. Lo de Dios a Dios y lo del César al César. Entendemos que la cabeza única de la congregación de Palabra Abundante es Cristo, siguiendo las enseñanzas bíblicas. Efesios 1:22, por favor te pido que vayamos ahí. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, también eso lo encontramos en Efesios 5, donde habla que Cristo es cabeza de la iglesia, que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia nunca va a ser un pastor, nunca va a ser un congregante, nunca puede ser eso. Es más, el que pretenda gobernar a la iglesia, influenciar a la iglesia, en ese sentido está cometiendo un gran pecado, porque está afrontando la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un gobierno plural, instituido principalmente por pastores y servidores, esto es, ancianos y diáconos. ¿Por qué decimos plural? Porque cada vez que vemos en el Nuevo Testamento citas bíblicas acerca del gobierno de la iglesia, cuando por ejemplo, Pablo en estas 3 epístolas constantemente se refiere a grupos de hombres que gobernaban a distintas iglesias. Y cuando hablaba de ellos, hablaba en plural, no hablaba en singular. Por ejemplo, tenemos casos únicos, como en el caso de los colosenses, donde era Epafras, el pastor de esa iglesia, Epafrodito, ese que fue a visitar a Pablo en Roma, dándose cuenta de que estaban unos falsos profetas y maestros permeando a la iglesia de Colosas con falsa doctrina. Pero se habla nada más de un pastor. Mas, sin embargo, hermanos, cuando la Biblia habla acerca del gobierno de las iglesias, habla en plural, habla de pastores, de ancianos.
Eso es lo que enseña la palabra de Dios, una pluralidad, no uno, sino mínimo, pues bueno, vamos a hablar, 2, 3, 4. Y esto, hermanos, en base al crecimiento de la iglesia. Eso es en base al crecimiento de la iglesia. Te pido por favor que vayas a Hechos 14, 23. Hola, buenos días. Catorce, 23. ¿Ya están ahí, hermanos? Y constituyeron, ¿qué? Ancianos. Acuérdate que anciano, obispo o pastor son básicamente la misma persona. Sin embargo, son distintos aspectos del liderazgo de esos ancianos. Es el pastorear, el alimentar, apacentar a las ovejas, es dirigir a las ovejas, supervisar a las ovejas y es gobernar a las ovejas. Ancianos, obispos, ancianos como gobernantes, como dirigentes, obispos como los que supervisan y pastores como los que apacientan, los que dan alimento, los que dan la palabra en la enseñanza, en la predicación a las ovejas. Entonces, dice que se constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, estamos hablando de pluralidad. Obviamente, hermanos, cuando una iglesia inicia, pues lo más normal es que inicie con uno, ¿no? Ya pasando años, no sé, 10 años, porque algo que les quiero decir, hermanos, en mi experiencia y a través de lo que veo la palabra de Dios, para levantar a un pastor se tiene que conocer de muchísimo tiempo a ese hermano, de muchísimo tiempo, no 3 meses, como me decía un pastor muy sabio, no de 1 año, no de 2, no de 3, sino que se tiene que conocer de muchísimo tiempo. Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando a un mensaje de Sugel Michelén, que decía que después de, creo que algo así de 36 años, su hermano de Sugel Michelén, Michel Sugelén, así lo digo, ay, corríjame, diga, no sea burro, ¿no? El hermano de él pasó de diácono a pastor después de 36 años de servicio en la misma iglesia. Ahora, imagínate, ¿había sorpresa en eso? ¿La iglesia no conocía a este varón? Claro, 36 años sirviendo, 36 años sirviendo en la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que avanzar, pero algo que he aprendido, hermanos, es ya no correr. Es dejar que el Espíritu Santo fluya. Es dejar que la palabra de Dios fluya. Y el testimonio de varones en esta congregación se levante. Hemos entendido que necesitamos ser más, pero tampoco vamos a correr y cometer errores de llamar. Porque realmente, hermanos, hasta este punto no se hemos nombrado a nadie pastor. El único pastor aquí, por la providencia del Señor y por la gracia del Señor, no entendiendo yo por qué soy pastor, pero sin embargo el Señor me ha puesto aquí, soy yo. Pero tenemos que orar para que Dios dé a la iglesia el regalo de más pastores. Obviamente, si la iglesia sigue creciendo, creo fielmente, hermanos, que si el Espíritu Santo está haciendo que la iglesia crezca en número de personas, el mismo Espíritu Santo va a proveer a un pastor para que esté conmigo como copastor, como consiervo, para servir al cuerpo de Cristo. Pero no tenemos que correr, porque cuando hemos corrido, hermanos, cuando tu servidor ha corrido, se ha tropezado, ¿no? Pero aprendo, me levanto del trompón y me vuelvo a levantar y sigo adelante, porque esa es la vida del pastor, hermanos. No somos perfectos, cometemos errores, pero sería maravilloso que ya fuéramos 2 para tomar decisiones juntos. Y así sería menos difícil cometer un error. Si somos 3 o 4, pues entonces ya va a ser mucho más estable las decisiones. Obviamente todo basado en la palabra de Dios. Si hace frío, ¿verdad?
pero mira, a mí ya se me está quitando, gracias a Dios. Entonces creemos en un gobierno plural constituido principalmente por pastores y servidores. Esto es diáconos, los diáconos. Los diáconos son los servidores. La palabra diáconos realmente lo que significa es servidor, alguien que sirve. Nosotros necesitamos entonces el gobierno de un grupo de hombres que gobiernen a la iglesia a través del pastorado, y necesitamos un grupo de hombres y mujeres, porque hemos entendido lo que dice ahí en primera de Timoteo, a Timoteo 3, que también hay diáconos mujeres. Hay diaconisas, como le llaman en otras congregaciones. Nosotros creemos que una mujer puede ocupar ese lugar ¿cómo se llama?, de administración, de servicio dentro de la iglesia. Obviamente, tanto los diáconos como las diaconisas, dirigidos, supervisados y bajo el gobierno de los pastores. La estructura de la iglesia es sencilla, hermanos. No podemos salir con cosas medio raras que no sale, uno no sabe de dónde sacaron tanto, ¿no? Que de repente es que en mi iglesia, hay hermanos que en mi iglesia está el pastor, está el obispo. ¿Y qué hace? No, es totalmente distinto el obispo es el obispo. Y también tenemos los profetas, y también tenemos a los apóstoles o a los líderes apostólicos o apostolares, y empiezan con una estructura de gobierno que dices, ¿qué es esto? Esto es una locura. No, realmente la Biblia es clara en ese aspecto. Lo que es Cristo la cabeza de la iglesia, pastores que son comisionados por Cristo a pastorear a las ovejas que son de Él, que son de la cabeza, y abajo de los pastores, los diáconos y las diaconisas. Dentro de las diaconisas puede haber mujeres sabias, mujeres ancianas, que ayuden a otras mujeres a vivir conforme a la voluntad de Dios, piadosamente. Pero el gobierno, hermanos, es sumamente sencillo, no vamos a inventar nada más. Es lo que te digo que nos hace distintos a otros. En otros lugares tendrán que el obispo y que todo eso. Bueno, esto es su forma de gobierno. O creerán que solamente es un pastor y es el que gobierna toda a la iglesia. O hay otras iglesias donde consideran que la iglesia es la que gobierna, y que incluso son los que toman las decisiones, y son incluso los que ponen a los pastores y los quitan. No, nosotros no consideramos eso. ¿Por qué? Porque la iglesia es evidente, hermanos, a través del Nuevo Testamento, que son los documentos, hermanos, las epístolas que nos muestran cómo debe ser la iglesia de Cristo, que la iglesia de Cristo no es una democracia. La iglesia de Cristo no es una democracia. No sé si sepas que hay los hermanos bautistas tienen consejos mensuales donde la iglesia toma decisiones, donde la misma iglesia es considerada para tomar decisiones. Nosotros no, obviamente la iglesia participa en muchísimas cosas. Se le puede incluso pedir cierto aspecto de opinión, ¿no? O un punto de vista. No podríamos decir que como como es una iglesia conforme a la palabra de Dios, un congregante no pueda levantar la mano para sugerir algo o para señalar algo que está mal. Claro que lo puedes hacer, pero las decisiones no las puede tomar la iglesia. La decisión la tiene que tomar el liderazgo, porque si la iglesia toma las decisiones, eso es antibíblico y se hacen responsable del funcionamiento de la iglesia. La palabra de Dios dice que el pastor dará, o los pastores darán cuentas a Cristo de la supervisión de la iglesia. Y eso lo dice en Hechos 20:28. Entonces, es como toda esta cuestión del liderazgo. Luego las mujeres quieren gobernar a la casa, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí? Pues bueno, si quieres gobernar, pues hazte responsable y tú le vas a dar cuentas al Señor. Porque pues el que le va a dar cuentas al Señor directamente del gobierno de la casa es el esposo, porque él es la cabeza. Entonces, cuando una mujer realmente tiene la dimensión de lo que está haciendo, queriendo asumir la responsabilidad, cuando realmente tiene el concepto bíblico de en qué punto se está metiendo, en qué bronca se está metiendo, lo primero que diría es, ¿sabes qué? Mejor hazlo tú. Yo voy a cumplir mi rol, nada más de sujetarme. De la misma forma, cuando la iglesia entiende
la responsabilidad del liderazgo, la responsabilidad del gobierno de la iglesia, cuando realmente lo entiende, dice, no, mejor voy a orar por mi pastor, voy a orar por mis pastores y que Dios les dé discernimiento, que les dé luz, pero yo no me quiero meter en esa bronca. No me quiero meter. Hemos estado en una iglesia donde, ¿quién quiere ser pastor? Amén, amén, sí, una iglesia de pastores y quién sabe qué. No tienen ni idea de lo que dicen. Es más, en algún momento con un grupo de hermanos que Dios pueda perfilar o que el Espíritu Santo esté perfilando para confirmar eso, yo creo que vamos a hacer un estudio de una carta de Spurgeon a sus discípulos, así se llama el libro. Y el primer capítulo del libro, hermano, Spurgeon se dedica a desanimarlos. Tú no sirves para eso. En el seminario, hermano, cuando entré al ministerio pastoral, lo primero que hizo el pastor que estaba dando la clase fue darnos una desanimada a todos. Ni sabes en lo que te metes. Si te estás autoengañando, si te estás autoproclamando, salte. No es fácil, porque es un llamado sublime, no es un llamado para todos. Pero nosotros creemos, hermanos, que los pastores deben de ser varios, mínimo 2. Obviamente, se los vuelvo a decir, no vamos a correr, vamos a esperar en el Señor para tomar una decisión espiritual y no simple y sencillamente irnos por una decisión almática, una decisión personal o una simple presión de decir, pues en las otras iglesias allá tienen varios pastores y aquí nada más hay uno. Sí, allá. Aquella iglesia no es igual a esta. Grace Community Church, imagínate, tienen 120 y tantos pastores, 135. ¿Es igual a Palabra Abundante? No, estamos nosotros en pañales. No somos iguales. Allá sí necesitan 130 y tantos pastores, con una nómina impresionante de dinero que se les tiene que pagar a los pastores, porque el que gobierna la iglesia se le tiene que pagar. No somos iguales. Algo, hermanos, que tenemos en esta cuestión de distintivos es que la iglesia, hermano, Palabra Abundante es distinta a las demás. La iglesia cristiana de la gracia es distinta a Palabra Abundante. Ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Así como dentro de la iglesia aquí somos distintos, porque Conchita y Piedad son distintas o son iguales. Si fueran iguales, habría, sí, pero son distintas. Puede haber incluso hasta conflictos, diferencias de opinión, inconformidades, ¿no? Porque son distintas. Pero la misma unidad en Cristo va a hacer que las cosas fluyan y funcionen. Así como hay distintos aspectos en el carácter de cada uno de nosotros, hay distintos aspectos en cada iglesia cristiana. En una ocasión, hablando con el pastor Miguel Núñez, me decía que no imites a otra iglesia. Sé tú la iglesia que Cristo, sean ustedes la iglesia que Cristo quieren que sean. Obviamente no lo vamos a hacer a nuestro criterio, lo vamos a hacer conforme al modelo bíblico, pero conforme al modelo bíblico podemos ser muy distintos, hermanos. No nos comparemos con otros, no nos comparemos. Otra experiencia, ya hablando de experiencias, ¿no? El siguiente pastor tiene que salir de aquí tiene que salir, no tiene que venir de otro lugar. Porque cuando vienen de otro lugar quieren hacer a la iglesia, a esta iglesia, conforme al lugar o la iglesia donde estuvieron. Y no porque estemos en pecado, sino que simple y sencillamente quieren hacer las estructuras de la iglesia de allá aquí. No, o sea, no puede ser. La persona que se levante, las personas que se levanten, los varones que se levanten para gobernar a la iglesia, Palabra Abundante, tienen que ser hermanos que aquí mismo nacieron, aquí mismo crecieron, aquí mismo cambiaron, aquí mismo sirvieron. Y tiene que ser a través del tiempo. Bien, entonces tenemos pastores, pluralidad de pastores, ancianos obispos. Además tenemos el gobierno de los diáconos
que deben de servir a la iglesia de acuerdo al don espiritual que el Espíritu Santo les ha dado. Eso lo vemos en 1 Corintios 12, lo vamos a estudiar un poquito más, pero el Espíritu Santo da dones para el servicio de la iglesia. Y algo que he invitado ya a varios hermanos es que todos tenemos que servir en la congregación. Todos tenemos que servir. ¿Por qué? Porque todos tenemos un don espiritual. Sí. Uh-huh. ¿Mandé? Sí, sí, nos está preguntando Samuel. Mira, es más, vamos a Hechos 28, ¿o qué cita estás viendo? 20:28. Hechos 20:28. Dice que si el obispo es considerado pastor, y hemos dicho que sí. Ajá. Por ejemplo, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Obispos. Ahora, la relación de las palabras es importante. Ahí hay una palabra que dice rebaño. Entonces, ¿quién es el que dirige al rebaño? El pastor. Pero también en este caso está diciendo obispo. Y obispo es supervisor. O sea, es una función del pastorado. Es una función del liderazgo. Obispo es supervisor, el que tiene una supervisión. Ahora fíjate, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. Ahora, ahí hay otra palabra, apacentador. ¿Y qué quiere decir apacentador? Es la principal función de un pastor, es alimentar a las ovejas a la grey de Cristo. Entonces, hermano, si quieren apuntarlo, anciano se refiere a gobierno. En el Antiguo Testamento había hombres ancianos, hombres de edad, hombres de canas, hombres de experiencia que eran los que gobernaban o dirigían al pueblo de Israel en distintas etapas, como un sacerdote, como un juez, como un rey. Obispo se refiere a supervisor, el que supervisa a la iglesia, el que da orden a la iglesia. Y pastor se refiere al que pastorea las ovejas, pero su principal función de un pastor es alimentar, apacentar la iglesia del Señor. Bien, buena observación, Samuel, la cual él ganó por su propia sangre. Y siempre es la aclaración, ¿eh? O sea, yo hermanos, yo no soy el dueño de sus vidas. Yo, un pastor, hermanos, los que vengan, no somos los dueños de la iglesia, no somos los dueños de la vida de las personas. Algo que escuché muy sabio, por ejemplo, de Luis Contreras en una ocasión, en una clase, me parece, o en una predicación, es que un pastor habla hasta donde la Biblia se lo permite. Y gobierna la iglesia hasta donde la Biblia se lo permite. Pero si la Biblia ya no dice más acerca de un tema relacionado con las ovejas, o la Biblia ya no dice más acerca del gobierno a la iglesia, el pastor se calla. Oiga, pastor, ¿de qué color mi coche? Yo no sé. Oiga, que mis hijos, ¿dónde van a estudiar? Pues mira, yo lo único que, ¿dónde? Pues no sé, lo único que te puedo decir es que este aspecto de la Biblia, pero yo ya no puedo decirte más. Desafortunadamente hay iglesias donde los pastores gobiernan todo, se meten en todo. Pobres de ellos. Si de por sí gobernar a la iglesia con la palabra de Dios es un reto, ahora gobernar a la iglesia sin la palabra de Dios, qué dolor de cabeza y qué afán y qué situación tan difícil el querer gobernar a la iglesia de esa forma. Entonces, creemos nosotros que este gobierno es el bíblico. La Biblia no prohíbe, en la confesión de fe que tenemos, la Biblia no prohíbe que entre los pastores haya un pastor sirviendo en un ministerio mayor pastoral. Y te fijas, yo se los he dicho, hermanos, somos muy pollos para decir que ya tenemos una confesión de fe personal o de palabra abundante.
No, todavía no estamos para eso, hermanos. Llegará un momento cuando digamos, ¿sabes qué? Ya tenemos nuestra propia confesión de fe, estructurada por los mismos pastores de la congregación. Pero para llegar a una confesión de fe, hermanos, hay que pasar un buen tiempo. Ahora, la realidad, hermanos, es de que cuando uno estructura una confesión de fe en base a la palabra de Dios, todas se parecen. Prácticamente todas se parecen. Todas se parecen. Esta confesión de fe es de la iglesia Grace Community Church. Se los vuelvo a decir, no porque ellos nos gobiernen, sino que simple y sencillamente yo he estudiado esa confesión de fe durante un buen tiempo y creo que es una confesión de fe apropiada para una iglesia cristiana. Es una confesión de fe muy respetuosa de la palabra de Dios, sumamente respetuosa de la palabra de Dios, pero ellos dicen que la Biblia no prohíbe, o sea, no están diciendo que la Biblia lo diga, sino que la Biblia no prohíbe que haya un pastor sirviendo en un ministerio mayor o pastoral. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que hay un pastor, el picudo, el más grande, el pastor fundador, y los demás son pastores de segunda. No, eso no quiere decir. Eso no quiere decir. Dios llamó a algunos a ser pastores maestros. Hay algunos pastores, por ejemplo, que ahora debemos entender una cosa bien importante, hermanos, bien importante, y lo platicaba con un grupo de varones el jueves. No puede ser diácono el que no se apasiona por la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. O sea, no puede ser un ignorante. Oiga, dígame qué es eso de la predestinación. No, pues vele a preguntar al pastor porque yo soy diácono. Yo la verdad nada más muevo y opero. No, no puede ser. Porque lo hemos estudiado que un diácono tiene que profundizar en el conocimiento de la fe que profesa y vivirla y ser un testimonio elevado dentro de la iglesia. En algún momento, si quiere, lo repasamos. O sea, un diácono podría dar una clase, un diácono podría predicar incluso, mas sin embargo, la situación de la predicación, a lo mejor el diácono dice, yo sé la palabra, pero no me pongas a predicar porque me gana el nervio, se me traba la segunda, la tercera y la cuarta, me voy de reversa. O sea, no, ¿cómo crees? O sea, no tiene el don de ponerse enfrente de la iglesia, mas sin embargo tiene conocimiento de la palabra de Dios. Tiene conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que es necesario, y lo hace siempre el Espíritu Santo, de poner un pastor que tenga ese don de la exhortación, de la predicación, de la enseñanza. Pero no por ello de los demás pastores que pueden fungir como miembros o pastores que hacen otras funciones dentro de la iglesia no tengan menor importancia que este pastor que predica o enseña, principalmente. Si te fijas, ¿cuántos pastores hay? Vamos a tomar el modelo de Grace Community Church, o por ejemplo la iglesia de Sugel Michelén, la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? La iglesia bautista del Señor Jesucristo. ¿Quién predica en la iglesia bautista del Señor Jesucristo? ¿Qué pastor? Sugel. Y siempre Sugel. Y cuando no está, pues ahí está el hermano Saladín, así se llama, Saladín. Pero el hermano Saladín ya no está ni siquiera en la iglesia, se fue a plantar otra iglesia. O sea, la bendición después de 30 y tantos años de estar ahí, lo envía a la iglesia del Señor Jesucristo a plantar una iglesia en otra provincia ahí de República Dominicana. ¿Sí? Entonces, pero era siempre Sugel y es siempre Sugel porque él es el pastor maestro. En Grace Community Church, ¿quién es el que predica siempre? De los 130 y tantos pastores que tienen. MacArthur. ¿Por qué? Porque es el pastor maestro. Si tú entras a su página, dice pastor maestro. Si tú compras su libro de John MacArthur, dice que es el pastor maestro. De la misma forma, hermanos. Ahora, si hay un hermano que tiene mucho más facultad que yo para enseñar y predicar, gloria a Dios, tú sé. Pero lo más importante también, de vivirlo. Porque tendrá mucho conocimiento. Pero si no lo vive, no es.
Todos los pastores tienen que vivirlo. El énfasis más fuerte, hermanos, de un ministerio pastoral es el carácter moral y espiritual del pastor. No que sepa la palabra de Dios, que se sepa las palabras en griego, expresión homilética y exigética y todo ese tipo de cosas que a fin de cuentas son formas de interpretación bíblica. No, lo más importante es el carácter y que cumpla los requisitos para ser pastor. Y de ahí, si Dios le da el don de poder enseñar con habilidad, entendimiento, que la gente diga, ¿sabe qué? A usted sí le entiendo. O diga, ¿sabe qué? Usted sí, o sea, hay una exhortación en el de la palabra cada vez que se predica, el Espíritu Santo se mueve a través de la predicación. Bueno, ese es el hermano, ¿no? Oremos por eso. Pero dentro de eso, aquí lo dice con toda honestidad, dice, no lo prohíbe. O sea, no prohíbe que entre los pastores haya un pastor sirviendo en un ministerio mayor pastoral. Dios le llamó a algunos a ser pastores maestros y lo hemos visto en Efesios, ¿recuerdas? Los ministerios que Cristo dio como regalo a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿recuerdas que son 5? ¿Que son qué? Apóstoles. Ajá. Yo me lo aprendí así, fíjate, el gordito son apóstoles, ¿no? Como que es el fuerte, ¿no? Porque los apóstoles eran los que dirigían a la iglesia de parte de Cristo. El profeta, ¿no? ¿Con cuál señalas? Con ¿no? Los evangelistas, el dedo más largo, como que para alcanzar, ¿no? Donde tienes el anillo si estás casado. El que se casa con la iglesia, el que ama a la iglesia, el pastor, ¿no? ¿Y el otro cuál es? El maestro. Pero recuerda que nosotros hemos visto que la expresión pastor y maestro, la I que está en medio no es exclusiva, sino inclusiva. O sea, lo que dice es pastor, maestro. Pastor también maestro. No es de que, aquel es el pastor y el pastor, no hombre, predica, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo. No le preguntes nada de doctrina, no le preguntes nada, porque el maestro es el hermano Fernando, ¿no? Y ve a preguntarle a Fer, ¿por qué ellos son los? No, el pastor tiene que ser un maestro. Y en eso, hermanos, creo que todos estamos de acuerdo, porque ya hemos tenido experiencias de pastores que no tienen ni idea de lo que están diciendo y que nada más alteran la santa palabra del Señor. Un pastor entonces puede ser, es entonces el ministerio principal, no tanto, yo no lo pondría como principal, sino a lo mejor el más evidente de los domingos. Mas sin embargo, por ejemplo, viendo la iglesia de nuestros amados hermanos de la iglesia cristiana de la gracia y en Naucalpan, que ya se fueron hasta quién sabe dónde, porque les ofrendaron allá un terreno por allá por Chiluca, por condado de Sayavedra, que creo que todavía está 40 minutos más adelante que donde estaban. O sea, es una cosa impresionante. O vives por allá o vives por allá, ¿no? Para ir por allá, pero tienen creo 5 pastores. ¿Y el principal quién es? ¿O principal en qué aspecto? De la enseñanza y la predicación. Luis Contreras, ¿no? Toño, por ejemplo, es el pastor que normalmente suple a Luis cuando sale Luis. Y Toño es un excelente maestro bíblico. Es un excelente maestro bíblico, un excelente pastor. Pero Toño, por lo que entiendo, se encarga de cuestiones de operación de la iglesia, como la construcción de la iglesia. La construcción de la iglesia. Pero tienen a otro pastor que se llama Rogelio y ese se encarga de la consejería bíblica. Y cuando, por ejemplo, Luis tiene alguna situación o duda de cómo ministrar a una consejería, recurre a Rogelio, que él tiene la especialización en eso. Y tienen a otros hermanos que se encargan del audio, siendo pastores, de las cuestiones operacionales. Ahora, ¿el mayor es Luis? No, los 5 tienen la misma autoridad delante de la iglesia y sus decisiones son exactamente iguales. No podemos caer en el error de otras iglesias que hemos nosotros vivido, desafortunadamente, donde se levantan pastores simple y sencillamente para ser títeres, manipulados por un solo pastor que él es el que gobierna todo. No, los otros pastores pastorean a este pastor pastorea a los otros.
O sea, yo necesito un pastor que me pastoree a mí y yo necesito un pastor para pastorearlo a él. O sea, ministrarlos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que son consiervos. Aún el mismo apóstol Pablo llamaba a Timoteo, llamaba a Tito, llamaba a Epafras, que eran pastores consiervos. Somos iguales. Hacemos la misma función, servimos al mismo amo. Pero no podemos caer en la situación donde diga, ¿sabes qué? Pues aquí es que Raimundo es el pastor principal porque fue el pastor fundador. No, eso no es. Eso no es, hermanos. Olvídense de eso, aquí no hay pastores fundadores. No. Obviamente el pastor que tiene más tiempo, el que empezó, pues tiene la gran responsabilidad de continuar. ¿No? Definitivamente, hermanos, si se los digo, el pastor que tiene una intención realmente propia, una intención pura delante del Señor, es un pastor que nunca abandonará las ovejas. El asalariado, el que viene con intenciones personales, en lugar de amar a las ovejas, que las ovejas, ¿cómo son? O sea, no nos van a agarrar de sorpresa, ¿verdad? ¿Cómo son? Miopes, sucias, tercas, necias, así, ¿no? O sea, por más que se pongan, no las abandonas. El buen pastor no abandona a las ovejas, pero el asalariado, el que viene con intenciones personales, fácilmente las abandona. Pero si el pastor que inició es realmente un buen pastor, que ama las ovejas y que nunca las va a dejar, pues va a estar ahí siempre. ¿Cuándo John MacArthur va a dejar a la iglesia? Cuando se muera, yo creo. De otra forma no veo forma de que John MacArthur deje esa iglesia. ¿O Sugel? ¿Cuándo crees que Sugel deje esa iglesia? Pues cuando se muera. Porque ¿cuándo va a dejar la iglesia bautista del Señor Jesucristo? Nunca. Miguel Núñez, ¿cuándo va a dejar ese varón? Hasta que se muera. ¿Por qué? Porque es evidente, hermanos, que no están ahí por intereses personales. Ellos están ahí porque aman a las ovejas, porque tienen el mismo carácter de Cristo. Pero los asalariados, en cuanto a las ovejas, pues no funcionan como ellos quieren, pues las abandonan. Y eso es un desconocimiento de realmente lo que es ser pastor, o no tienen simple y sencillamente el llamado a pastorear. Entonces, este pastor, este anciano llamado pastor maestro, pues es el encargado de la predicación de la palabra de Dios. Es el encargado de la palabra de Dios. Está mandando mensajes, déjalo pongo acá. Es el encargado de la palabra de Dios, de promulgarla, de enseñarla, pero los demás pastores tienen que tener ese conocimiento bíblico. No cometamos el error de levantar a alguien que no tiene el carácter espiritual y moral para ser pastor, y tampoco cometamos el error de levantar un neófito. No cometamos el error de levantar a una persona que no se apasiona por la palabra de Dios. No puede ser. Tanto hombre o mujer llamados al diaconado, tienen que ser expertos en la palabra de Dios. Tienen que ser expertos, porque entonces no van a tener fundamento. Y si no tienen el fundamento, en cuanto empiecen a servir, se van a pelear, se van a frustrar. Es que me peleé, ¿por qué? Pues no sé, pero pues allá él, la verdad es que está enojado. ¿Y ya fuiste a hablar con él? Mateo 18. No, pero ya para problemas mejor, ¿no? Ya para problemas mejor. Profundicemos en eso. Bien, hermanos, entonces, eso es lo que creemos acerca del gobierno de la iglesia. Otras iglesias tendrán un concepto distinto y dejan de ser cristianas por eso. No. ¿Dejan de ser cristianas por eso? No. ¿Pueden cometer el gran error y la gran tontería de poner a una mujer a pastorear? ¿Sí? ¿Y dejan de ser iglesias cristianas? No.
pero tienen un serio problema, porque donde hay mujeres gobernando a la iglesia, aunque sean muy santas, muy buenas hermanas, pero por el simple hecho de violar la palabra de Dios, ya tienen un serio problema. Ya tienen un serio problema. Y recuérdenme siempre, hermanas, terminar con eso, porque luego con esto que les voy a decir, porque cuando he dicho eso, las hermanas inmaduras o las hermanas que van llegando de otra iglesia, como la iglesia o la congregación, mejor dicho, donde estábamos, pues dicen, entonces, ¿para qué? Mejor ya, no, ¿para qué voy a la iglesia? Si la mujer no puede hacer nada, si la mujer es un cero a la izquierda, si son machistas. La otra vez un hermano me decía, es que usted ya se volvió machista, ya ustedes son que una bola de machistas. Le digo, no, es que probablemente nos faltaba algo muy importante. La mujer no puede gobernar, no está hecha para gobernar a la iglesia. Puede gobernar en otros lugares, incluso puede ser ama de su hogar, ¿no? Puede gobernar en otros lugares, ama en un aspecto operacional. No, ahorita te sometes y no. Ya me voy de esta iglesia, ya están predicando herejías. No, sí. Amén. Sí. Ahora sí, nos llena la iglesia de un montón de mujeres empoderadas. No, la mujer no está para gobernar a la iglesia. La mujer no puede ser líder de la iglesia. Lo que Dios le hizo fue el sublime llamado de crear líderes para la iglesia. Crear líderes, como Loida y Eunice, que criaron a Timoteo desde pequeño en la palabra de Dios. La mujer tiene que criar, crear, procrear, educar a líderes para la iglesia. Oye, hermana, ¿qué es mejor, ser o hacerlos? Hacerlos. Entonces, ese es tu llamado. Pero desafortunadamente, para el corazón pecaminoso es ser líder. Yo quiero ser líder aunque no sea llamado. Yo quiero tomar ese rol aunque Dios no me lo permita, pero es chido ser líder. Ser el mandamás, no. Es bonito, es hermoso, es un llamado, pero no es para todos. No es para todos. Y así como en la iglesia, hermanos, no puede haber pastoras, así también hay hombres dentro de la iglesia que no son llamados para ser pastores. No tienen ese carácter, ese llamado espiritual, ¿no? En su casa tienen que pastorear. ¿Sí? ¿Para qué quieres aquí? Si en tu casa, ahí, hermana, tú no metes en problemas, ¿no? O sea, es que Noemí dice, pero en su casa sí. Bueno, vamos a terminar con una oración. Los hagáis, dice Lalo. Bien, hermanos, pues vamos a orar. Les pido que nos pongamos de pie y demos gracias a Dios por este primer avance de nuestros distintivos en palabra abundante. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque, Padre, es hermoso saber que seguimos, Señor, buscando en tu palabra la verdad. Entendemos, Señor, que la iglesia es una familia espiritual, Señor, que no está para vivir conforme a criterios propios, sino para vivir conforme a los criterios divinos, Señor, mostrados en tu palabra. Señor, haznos respetuosos de eso, Señor, que valoremos eso, Padre, que nosotros escudriñemos en tu palabra estas realidades espirituales, pero con la intención, Señor, de encontrar y vivir. ¿De qué sirve, Señor, ser personas que escuchan, personas que escudriñan, que analizan letra por letra, signo, puntuación, Señor, hebreo, griego, tantas esas cosas tan necesarias, pero terminamos sin vivirlo, Señor? ¿De qué sirve? No sirve de nada, Señor. Pero nosotros queremos encontrar siempre en tu palabra el significado de lo que es misericordia quiero. Inculca a nosotros, Señor, a través de la confesión de fe, a través de estos distintivos, no arrogancia, Señor, sino humildad para amarnos los unos a los otros y sobre todo amarte a ti con toda la fuerza de nuestro ser, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, pues nos vemos al ratito. Ya está saliendo el sol. Los animamos a que nos acompañen en un rato a las 11 de la mañana aquí en la reunión. Y nosotros pues vamos a dar gracias a Dios y vamos a desayunar un cafecito y a ver qué más el Señor nos permite en su gracia disfrutar. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo al rato.